Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos acá en esta nueva conversación. Antes que nada, quiero pedirle la disculpa del caso. Eh, Quiero ver si se escucha, por favor, si me escuchan ahí. A ver, vamos a ver si nos conectamos un poco más para empezar la perorata del discurso del día de hoy. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver. Hola, hola, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero disculparme por la presencia de manchitas. Mi gatita no puedo sacarla, ¿ya? Pero sí es para mí muy importante conversar con la juventud, porque un pueblo que conoce su identidad, un pueblo o un político que conoce su diagnóstico cual médico, el tratamiento va a ser el más eficiente. La política es como la medicina. Si usted conoce el diagnóstico, el tratamiento va a ser el resultado correcto. Si no conoce el diagnóstico, el tratamiento va a fracasar. Entonces, después de la última conversación donde hablamos de la historia riquísima que tuvo nuestro Chimbote, hoy nos toca a nuestra bella ciudad, a Nuevo Chimbote. Nuevo Chimbote tuvo sus primeros vecinos a los pescadores artesanales de Villa María. Estamos hablando allá más o menos por los años 60. Por los años 60, los primeros habitantes en Nuevo Chimbote fueron los pobladores de Villa María, que se dedicaban a la pesca artesanal, al trabajo de las totoras, etc. Pero en el transcurrir del tiempo, Nuevo Chimbote tuvo un punto de quiebre, que fue el terremoto de 70. El 31 de mayo de 1970, nuestra localidad, nuestra región, Chimbote, sufrió un devastador terremoto que diezmó a mucha población, mucha gente se quedó sin casas, y en ese momento llegaron a hacer estudio de suelos científicos yugoslavos, un descendiente peruano de japoneses, un peruano descendiente de japoneses, el científico Julio Kuriwa, urbanista, y en este proyecto, con el proyecto CRIRSA, planificaron que el sur de Nuevo Chimbote, el sur de la Catamarca, era el sitio futuro a habitar. Chimbote estaba devastado y Nuevo Chimbote tenía los suelos más sólidos para poder albergar a las futuras familias después de este dramático terremoto. Es así que en el año 70 empieza la migración. Ya estuvieron después, un poco antes, en Nuevo Chimbote, estuvieron los pescadores, como he manifestado, de Villa María, y la primera parte urbana en el sur de Chimbote, antes del terremoto incluso, estuvieron la urbanización Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, en el boom pesquero, como vino mucha migración de la Sierra Liberteña, de la Sierra de Ancash, de Ayacucho, de Huánuco, era la época industrial de la pesca, era la época del acero. Entonces, en aquel momento, Chimbote, sus habitantes, buscaron y los empresarios pesqueros consolidaron su urbanización en Buenos Aires, la capital de Nuevo Chimbote. Pero fue, como he manifestado, en el año 70, donde viene la época más filosofal, el punto de quiebre para habitar en Nuevo Chimbote. Como lo he manifestado, el grupo CRIRSA, este grupo de científicos hicieron una planificación. Hubo en el terremoto de 70 mucho apoyo internacional como DERSA, y aquí se instalaron grandes avenidas y nuevas urbanizaciones constructoras. De ahí el nombre de Bruce, Canalones, Los Héroes, y es así en Villamar también, que se instalan las primeras urbes en Nuevo Chimbote. Eso fue en el año 70. Luego del año 70, Nuevo Chimbote, que empezó a crecer de una forma exponencial, se construye y se inaugura en el año 81 con la necesidad de tener un hospital regional, el más importante en Ancash. En el año 81, el presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, inaugura el hospital Eleazar Guzmán Barrón, que ya se acerca su aniversario en octubre. Saludo a mis colegas.
Y es así como este hospital, que fue planificado para 360 camas, se ubica en Nuevo Chimbote por ser una zona estratégica, sin tanta conglomeración, etc. Luego, en esa inauguración del hospital, un hospital emblemático del hospital regional, la gente, la población, pedía que, y muchos jóvenes y adultos jóvenes pedían que Chimbote ya tenga su universidad. Muchas de las familias tenían una inquietud porque los hijos que querían estudiar una profesión tenían que viajar a Lima o a Trujillo. Y eso no fue un simple decreto firmado, fue el resultado de muchas luchas. Y es así como en el año 81, en octubre, cuando Belaúnde inaugura el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, ofrece y concretiza la creación de la Universidad Nacional del Santa en Bellamar, en más de 40 hectáreas. Y así nace la Universidad Nacional del Santa, con ingeniería industrial, industria biológica, sus primeras carreras. Esto marcó un hito educativo para Chimbote, ubicada esta universidad, como todos sabemos, en Nuevo Chimbote. El crecimiento de las urbanizaciones, el ser el sitio de refugio y el convertirse en una ciudad dormitorio que tenía muchas necesidades en aquel entonces de resolver, motivó a que muchos dirigentes de Nuevo Chimbote, dirigentes vecinales, dirigentes políticos, lucharan por la creación del distrito. Yo le llamo la etapa de la distrilización de Nuevo Chimbote. Y aquí tuvo mucho que ver la participación del Frente Cívico, liderado por Lucha Gadea, por Arturo Díaz, por Milton Guamán, por Mirta Patiño, dirigentes que llevaron esta voz junto a Juan Hermosa, que fue en aquel entonces nuestro congresista, a que el presidente Fujimori decretara la creación del distrito de Nuevo Chimbote un 1 de junio del año 1994. Esa fue la creación política de Nuevo Chimbote por el descuido también de Chimbote, que no podía darle los presupuestos o las obras, sobre todo que necesitaba Nuevo Chimbote para emerger. En aquel entonces, en la creación del distrito de Nuevo Chimbote, se empezó de cero prácticamente la parte administrativa de la ciudad. En el centro cívico, cerca de los bomberos, ahí está, eso era la biblioteca Inca Garcilaso de la Vega de la Municipalidad Provincial de Santa, dependíamos de la provincia de Santa. Es así como Nuevo Chimbote empieza desde cero. La biblioteca llega a constituirse su primer centro cívico, su palacio municipal, entre comillas, y obviamente no tuvo ninguna maquinaria y tuvo que empezar con el impulso de los vecinos a construir una nueva ciudad. Quien habla fue alcalde en el 2003 y cuando estudiamos a Nuevo Chimbote en nuestra participación como candidatos primero, tuve el honor de hacer cursos políticos en Getafe, en Madrid, en España, de cómo se planificaba una ciudad. Nada es casual. Esto fue producto de los estudios y la planificación. Y entendiendo que Nuevo Chimbote era una ciudad dormitorio, tenía que impulsar su propio desarrollo. Lo he manifestado muchas veces que Nuevo Chimbote no tenía un solo banco, no había un solo cajero, era la ciudad dormitorio de Chimbote, donde la gente trabajaba en Chimbote y venía a residir ahí. Entonces, es así como nos propusimos a realizar y construir la Plaza Mayor, que fue prácticamente el monumento a la identidad del nuevo chimbotano, al orgullo nuevo chimbotano y al compromiso de empezar la modernidad de Nuevo Chimbote. Pero esto no fue producto del alcalde, en ese momento era yo. Esto fue el producto de la gente, que a través de su sentimiento, humildemente, uno que estuvo en ese momento supo percibir y liderar nada más este empuje de poder concretizar la construcción de la Plaza Mayor. Yo sé que en ese momento no había canon, no existía todavía el canon minero, no había un presupuesto más que un poco de presupuesto del Fondo Común,
Sé que tanto Lucha Gadea, que fue la primera alcaldesa, Julio Ostolaza, que fue el segundo alcalde, también quisieron construir la Plaza Mayor, pero en nuestra gestión, felizmente, a pesar de que muchos operadores de nuestra gestión de ingeniería lo veían como una construcción difícil, como que mejor habría que hacer pistas y veredas y la Plaza Mayor, ya otras autoridades lo podrían hacer cuando se contara grandes presupuestos, pero el reto y el compromiso se cumplen. Y mi compromiso no era un tema casual. Había estudiado lo que en el Perú no estaba prohibido y estaba permitido a través de un fideicomiso. Es así como me reúno con el gerente del Banco de la Nación de aquel entonces, con el señor Burneo, y pedí todo el presupuesto de los 4 años para licitar la Plaza Mayor. Construimos la Plaza Mayor después de una licitación. Me saludo al ingeniero Ancajima, que nos acompañó como señor Albarén en aquella fecha histórica. Y esta licitación lo ganó una empresa que no cumplió con los establecimientos del cronograma de trabajo de ingeniería. Y es por eso que la municipalidad, con un arbitraje, y aquí está el ingeniero Castro, que está en Lima, o en Chimbotano, él que nos acompaña a Lima, Sencico, pudimos ganar este arbitraje y la municipalidad tomar y terminar esta obra histórica e importante en la Plaza Mayor. La construcción de la Plaza Mayor motivó e inquietó a muchas empresas privadas a venir a Nuevo Chimbote. Vino el cajero y las oficinas del Banco La Nación, vino luego el Banco BIS, el Banco Crédito, y eso movió la economía y aumentó el predial de Nuevo Chimbote. Los terrenos que no valían mucho empezaron a subir y se convirtió así Nuevo Chimbote en una ciudad atractiva, no solamente en la calidad de vida para vivir, sino también en una ciudad de futuro, de emprendimiento, de orden, de limpieza y de seguridad. Fue nuestra ciudad, y con el apoyo del alcalde Castañeda Locio, a quien yo pedí consejos, de constituir el primer serenazgo en Ancash, en Nuevo Chimbote. No lo tenía ni siquiera Trujillo en el norte, y Castañeda Locio, que tenía al general Castillo, nos apoyó a tener el reglamento de tener el serenazgo para darle un sostenimiento seguro a Nuevo Chimbote. La Plaza Mayor, una vez que se construyó, querían venir los delincuentes, querían acercarse a la prostitución, y era el primer problema a hacer respetar al vecino afuera. Fue una lucha que mucha gente no sabe, ¿no? Porque mucha gente, obviamente, toda obra de impacto atrae también a estos sistemas oscuros, la delincuencia, la prostitución. Entonces, eso fuimos celosos guardianes, primero en la Plaza Mayor, que era nuestra carta de presentación, y luego en toda la ciudad. Pero luego, en estos 4 años de la primera gestión y no existiendo canon, otra de las inquietudes es: ¿y qué hacemos con los asentamientos humanos que están aislados, las urbanizaciones que están aisladas? Y es por eso que planificamos la construcción de los ejes viales, de la parte este, oeste, norte y sur. Anexamos al casco urbano con el eje vial Villa María Las Brisas, Nuevo Chimbote, 3 de octubre, Pepao, Nuevo Chimbote, San Luis, primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote, y Bellamar, Nuevo Chimbote. Fueron los primeros ejes viales. Y antes de continuar, siempre hay que ser agradecidos. Mi gratitud infinita a don Pedro Carranza. En ese tiempo él era gerente de Provías. Tuve la suerte y el honor de atender a su hijo, a Pedriño, que se accidentó, y en ese momento de culminada la cirugía, él iba a perder la pierna, pudo recuperarse, gracias a Dios. Yo solamente fui una herramienta médica. Y en gratitud, él me dijo: sé que no tienen maquinarias, sé que son un distrito joven, vaya usted a Caquetá, que está en el Ministerio de Transportes, en donde pertenece Provías, y hay maquinarias que están para recuperar, y las que recupera Valentín las llevas a Nuevo Chimbote. Es así como, a la invitación de Pedro Carranza, fuimos a Lima, y ahí en Lima, en una sede del Ministerio de Transportes, en Caquetá, habían más o menos como 1000 máquinas. Nosotros no contábamos con una máquina. Habían cargadores frontales, niveladoras, pavimentadoras, retroexcavadoras,
todas las maquinarias para construir una ciudad, porque eso implica el 80% del costo. Eran las herramientas de trabajo para la ciudad de Nuevo Chimbote. Y es por eso que tuvimos dificultades al inicio, luego tuvimos mecánicos que pudimos captar en Lima, que conocían ex trabajadores, y de esa forma pudimos recuperar 11 máquinas. Estas 11 máquinas presentan historias anecdóticas que las escribí aquí en mi libro Nuevo Chimbote, el Tigre de Ancash. Y estas máquinas, acá está en la página 41, aquí escribo en mi libro, estas máquinas, luego de ya estar por firmar el convenio, un político en Chimbote se opuso porque nosotros estábamos en un gobierno de Perú Posible que hizo una alianza con el FIN, y este político dijo, pues, porque yo era aprista, bueno, yo siempre voy a ser aprista, y para mí es un honor, a pesar de que ya no estoy en mi partido, pero el corazón aprista nunca muere. Y me dijeron, como el alcalde es aprista, ¿para qué le van a dar esas maquinarias? Yo le dije a César, César, tú eres chimbotano, las obras no tienen color político. Y Pedro Carranza, preocupado, porque obviamente con la presión política, me dijo, mira Valentín, ahí están las máquinas, ya las arreglaste, depende de ti cómo las lleves. Y es así que quiero agradecer al comandante Larraín, porque las trajimos entre gallos y medianoche. Me acuerdo que había un chofer, un guardián, me acuerdo, que le gustaba mucho el alcohol y tuvimos que celebrarle un cumpleaños inventado para que pudiéramos traer las maquinarias. Así fue, entre gallos y medianoche, de una forma informal. Trajimos las maquinarias a Nuevo Chimbote. El comandante Larraín en el peaje nos dejó pasar porque en ese momento, por traer las maquinarias sin convenio, estuve denunciado y estaba con orden de ser prácticamente capturado, ¿no? Por las maquinarias que había traído de Provías. Y luego, estas maquinarias no teníamos nosotros dónde guardarlas. La provincial, en aquel momento estaba el alcalde Estuardo Díaz, quería tener esas maquinarias. Nosotros hicimos la gestión, pero él, luego de pertenecer a la PRA, se juntó a Perú Posible, que era el gobierno de Alejandro Toledo en el entonces. Mi gratitud también al presidente Toledo. Y en ese momento, estas maquinarias de Nuevo Chimbote las guardamos en el Salazar Romero, y quiero agradecer a aquel director que tuvo, no sé si seguirá, al profesor Beder en Nuevo Chimbote. Ahí guardamos las maquinarias y con estas maquinarias desarrollamos muchas obras de forma directa en lo que es los ejes viales. Luego vino Odebrecht, y hay un proyecto por acá, que creo que tengo una foto por ahí, no me acuerdo dónde está la foto, un proyecto del P25. Y en esto quiero saludar también a un buen dirigente, Segundino Ortega, el dirigente que luchó para que este proyecto, como se llamaba, proyecto para poner en aquel tiempo los asentamientos humanos de San Luis, Los Ángeles y casi todo el sur de Nuevo Chimbote, como así es ahora en las 308-217, este proyecto P25, que era un proyecto de agua, el presidente Toledo solamente quería con Odebrecht hacer 15. Nosotros reunimos a los dirigentes y dijimos, o todos o ninguno. Y así luchamos por los 25, por los P25, por eso se llama P, Proyecto 25, los 25 para los 25 pueblos del sur, para que tengan agua y desagüe. Luego, posteriormente, vino el presidente García, y el presidente García, y mis saludos a las Delicias y a los 35 pueblos del sur que tuvieron la electrificación gracias al presidente Alan. Tanto con Toledo primero, con el tema de las maquinarias, con el tema del agua y desagüe, y luego con Alan García, y luego con el presidente Ollanta. Un saludo también al congresista Freddy Otárola, que nos apoyó en tener la vía de evitamiento. Las obras no tienen color político. Podemos competir en campaña, pero cuando ya somos autoridades, hay muchas familias que dependen de nuestro accionar. Bueno, hoy Nuevo Chimbote, después en el segundo gobierno, 2007-2010, entendiendo que era una ciudad joven y que mucha gente, habían las famosas pandillas en aquel entonces que tenían en zozobra la inseguridad en Nuevo Chimbote, fue para mí, humildemente, para mi equipo, mejor dicho,
instaurar y construir los primeros polideportivos en Nuevo Chimbote. En el Perú se acostumbraba a realizar losas deportivas. Este concepto de polideportivo no existía en el país. Recuerdo mucho cuando fui estudiante de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fui a un encuentro estudiantil en Córdoba, Argentina. Y es ahí donde yo copié el sistema de los polideportivos. En grandes hectáreas, tener varias disciplinas deportivas, como en Casuarinas, las ciclovías, el coliseo, la piscina olímpica, las canchas de frontón, las canchas de fulbito, de vóley. En Bruces se construyó el estadio César Cueto, porque la liga de fútbol en Nuevo Chimbote se jugaba en Chimbote, no teníamos estadio en Nuevo Chimbote, y se constituyó la primera etapa. Espero que después se construyan más etapas, como el estadio El Wanda del Atlético Madrid, para tener más tribunas y hacerlo a estándar FIFA. Pero en ese tiempo hicimos con lo que teníamos, sin canon. El estadio César Cueto Villa, que jugó en el Galvez y que es un gran amigo, a través de Roberto Agüero también, compañero y aliancista. ¿Qué más se puede pedir? Entonces, así se construyó el estadio y el polideportivo de Bruces, que fueron las obras emblemáticas también del pueblo. El óvalo de la familia, que constituía la familia, y también en el segundo periodo explicamos de cuán importante una gestión pública con alianza con la inversión privada puede desarrollar progreso, obras y trabajo, que fue Urbi, Domus Hogares. Se creó una nueva ciudad que hubiera sido de Nuevo Chimbote si Urbi hubiera sido una invasión. Obviamente habían autoridades provinciales y regionales que la motivaron, por eso que una vez instaladas allá, no pudiéndolo sacar, la respaldé, y lo digo con la frente en alto y de frente, la respaldé. En el tema de Urbi me cuestionaron que regalé el terreno a $1. No me cansaré de explicarle que nosotros, los gobiernos locales, las municipalidades, no ponemos el precio lo pone el Ministerio de Vivienda, la CONATA. Y lo que sí nosotros fuimos exigentes de que en estas obras trabajen los chimbotanos y neochimbotanos, nadie de afuera. Así trabajaron muchos trabajadores que no me dejarán mentir, certificándolos y preparándolos primero en los primeros tuberías de PVC que antes eran de concreto. Hicimos un convenio de Sencico para que nuestros obreros aprendan en aquel entonces cómo eran las tuberías de PVC y de hierro dúctil, y ellos tuvieron trabajo. Eso fue la condición. La condición también que nos entregaran espacios públicos, como para el terreno para el hospital de alta complejidad, para la parte educativa, universitaria, para la parte de la fiscalía, poder judicial. Paradójico, pero así fue. Y también la construcción de 42 parques y las 250 viviendas para la Marina, que eran los dueños del terreno. Fue una asociación pública-privada que nuestra gestión humildemente supo cristalizar y atraer al grupo Intercor, Interban, a invertir 87 millones, porque fueron ellos los que pusieron el agua, desagüe, pistas y veredas. Nosotros no teníamos ni un sol. Y con ese pago se pagó la deuda de 2 millones que tenía la municipalidad de la SUNAT, y con eso empezó el saneamiento económico de Nuevo Chimbote. Todos estos aspectos técnicos los explico con mucha claridad, porque luego en la tercera gestión consideramos que Nuevo Chimbote marcó una identidad, marcó un futuro, pero también se preocupó por su juventud y su cultura. Estamos convencidos, y no hay duda, que un pueblo culto es un pueblo libre, y es por eso que construimos en la tercera gestión el centro cultural, el teatro municipal, el Paraninfo, el centro de arte dramático, de pintura, que está en la esquina de la Plaza Mayor, al lado de la catedral. Todas estas obras de impacto no pueden dejar de recordar una historia muy bella y muy bonita. A alguien que tuve el honor de conocerlo y considerarlo como el líder de Chimbote, a Monseñor Luis Bambarén. Ustedes saben que la Fundación Mato Grosso, la Fundación Juan Bosco, tenía
un gran líder sacerdotal, el padre Ugo de Sensi, italiano, que viniendo desde Italia fue a Brasil, tuvo una enfermedad ósea y los médicos le recomendaron vivir en los Andes y se instala en Chacas el padre Ugo de Sensi y crea en Chacas a los primeros micro y pequeños empresarios y fabricantes y dedicados a la parte del vitraje y sobre todo en la madera, en la ebanasticería, en la madera tallada de exportación, convirtiendo a Chacas en una ciudad que tuvo el mejor hospital y tiene el mejor hospital del Perú y tiene a emprendedores jóvenes que, estando en la pobreza, hoy son empresarios porque exportan madera tallada a Europa. Y en aquel entonces, por los 70, el padre Daniel, que era el brazo derecho del padre Ugo de Sensi, el líder de Juan Bosco, fue asesinado, lamentablemente por un nativo, por un compatriota, que fue educado y alimentado, y al enterarse de dónde venían las donaciones, es donde prácticamente descubrió el padre Daniel quién fue y le disparó. Pero pasó mucho tiempo y Monseñor Barbarén, con su gran influencia y líder político, es quien descubre quién fue el que asesinó al padre Daniel en Chacas. En gratitud, el padre Hugo de Sensi le dijo, bueno, Luis Armando Barbarén Gastelumendi, así se llamaba nuestro monseñor, le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para ser grato en poder morir en paz de saber quién asesinó a mi padre Daniel? Monseñor le dijo, bueno, pues lo que nos falta es Chimbote porque tenemos solamente una capilla, San Pedro. Nos falta nuestra catedral. Construyeron nuestra catedral porque la Fundación Mato Grosso construye con donaciones de familias italianas. Y cuando llegaron al nuevo Chimbote, encontraron el sitio adecuado en la Plaza Mayor y es allí donde se construye la Catedral de Chimbote, Virgen del Carmen y San Pedro Apóstol. La Catedral de Chimbote está en Nuevo Chimbote, pero esa es la historia de la construcción a pedido de Monseñor Barbarén y con el financiamiento gracias al apoyo y colaboración que consiguió el padre Hugo de Sensi. Vinieron 35 familias italianas que en el sur, en Nuevo Chimbote, han construido colegios con educación gratuita, con alimentación gratuita a familias de bajísimos recursos. Construyeron talleres en Nuevo Chimbote como Mamma Mía y ellos no contratan, ellos mismos, todos hacen el bien común como la mita en nuestros tiempos incaicos de construir todos para uno y construyeron estas obras de impacto, yo les digo de impacto, porque son obras en donde los pueblos jóvenes se beneficiaron, las criaturas que tenían esteras y no tenían agua, querían vivir en los colegios que tenían un concreto moderno, tenían agua, alimentación y educación italiana gratuita. Así fue el apoyo italiano también. La Catedral de Nuevo Chimbote, si ustedes la observan, tiene 3 cúpulas. Cada cúpula representa la donación de cada familia poderosa en Italia. Son tres. No recuerdo exactamente, mi italiano es malo, pero pronto aprenderé un poco, pero lamento que, y soy crítico en lo que no me gusta, porque la cúpula izquierda actual de la catedral está tapada por el centro de seguridad, entre comillas, que ha inaugurado el alcalde actual. Debió tenerle interés a la historia, porque al taparle la cúpula, nosotros respetamos la libertad de culto, al evangélico, al budista, al católico, a todos. Pero la Plaza Mayor, no solo, la Catedral de Nuevo Chimbote, que es la de Chimbote, no es solamente para los católicos, es un ícono de la ciudad, es un símbolo de Nuevo Chimbote, así como destruyeron el óvalo de la familia. Pero ya está. Y es así como Italia también, con su catedral, ayuda a la modernidad de Nuevo Chimbote. Intervan con su Real Plaza, dando trabajo part-time a muchos jóvenes, creando una nueva ciudad con la inversión privada, nuestra gestión con la Plaza Mayor, con las redes de agua y desagüe, las últimas en el casco urbano, el trabajo
de los ejes viales, se marcó una ruta a seguir en Nuevo Chimbote. Obviamente después, con la titulación de los pueblos del sur, Nuevo Chimbote recibió el canon millonario que ahora gozan las actuales autoridades, pero lo que necesita hoy Nuevo Chimbote es un relanzamiento. No solamente de parques y jardines vive el hombre. Hoy en día tenemos que entender de que usted que me está escuchando, padre de familia, madre de familia, joven, hombre o mujer, entiéndase que la gente necesita trabajo. Y el trabajo no se va a conseguir monopolizando las obras para mí o para mis amigos, sino diversificando el trabajo entre todos. Pero sobre todo, lejos de solamente ser cumplidor en obras, gestar trabajo. Si nosotros aprendemos, y escúchenme bien, por favor, se lo suplico, si Chimbote tuvo un impulso industrial con la pesca, con el acero, con la anchoveta y con cider, tenemos que aprender lo bueno y no lo malo. Hoy en día, tanto Chimbote y Nuevo Chimbote mantienen geográficamente sus dos bahías, la bahía del Ferrol, que está en Chimbote, y la bahía de Samanco, que es la de Nuevo Chimbote. Hemos visto, y soy muy a veces reiterativo, lo sé, de que prácticamente tenemos que mirar el puerto como gran opción de modernidad para nuestra provincia. Pero también somos realistas, que con los años, Cider Perú, a toda esa profundidad que podían atraer barcos importantes en la bahía del Ferrol, la superficie marina ha subido, entonces ya no hay mucha profundidad como antes había, por el arenamiento que ha causado el puerto de Chimbote. Se perdió el mar, se perdió las playas, sabemos esa historia. Entonces, tengo entendido, ojito al guía, que ahorita a nivel sudamericano, y esto no es hablar incoherencias, por favor, hay una competencia entre Estados Unidos y la China, ¿verdad? Exacto, hay una competencia. China apostó por Shanghái y los americanos, o los norteamericanos, porque todos somos americanos, los estadounidenses están preocupados en invertir. Están mirando Chimbote, créanme, yo no miento, están mirando a Chimbote. No está mal que miren a Chimbote porque sabemos que la bahía Ferrol tiene una gran profundidad. ¿Sabe cuánto mide según el estudio batimétrico del mar nuestro en la bahía? 40 metros. Es un mar virgen. Pero va a depender del gobierno regional y de las autoridades locales y sobre todo nuestros congresistas. Mi saludo a Maca Gamarra, a Nilsa Chacón, y también a mi excongresista Lady Camones, que entiende perfectamente el tema del agua potable. Tiene mucha razón. De ahí explicaré ese tema del agua de megaciudades. A largo plazo y nada concreto. Pero a luchar de todas maneras porque es necesario a largo plazo. Pero no nos desviemos. Vamos al tema de la bahía de Samanco, la bahía Nuevo Chimbote. En la Embajada de Estados Unidos ya hay conversaciones de querer invertir en el puerto. No está mal, pero tampoco seamos entreguistas. Las autoridades tienen la obligación de quien quiera invertir, respete al medio ambiente y respete a su gente. Inversión, sí, como lo hemos demostrado con Interbank. Ahí trabajaron todos de Nuevo Chimbote y de Chimbote. Proveedores, ferreterías, trabajadores, ninguno de afuera. ¿Y por qué les digo? Porque si bien es cierto Estados Unidos está mirando desesperadamente en esta competencia entre China y ellos, querer invertir en Nuevo Chimbote, en un megapuerto, es necesario poner condiciones. Primero, respetar la biología del mar. El puerto lo pueden hacer más allá porque nunca se debe de violar a la pesca artesanal, el respeto a los pescadores artesanales, el respeto a la maricultura, a la parte ecológica, de no destruirla. Todo puede ir bien y hay grandes ejemplos. Lo he manifestado muchísimo
Vean Miami, que tiene puertos industriales y tienen puertos turísticos. Vean Cartagena, que tienen puertos industriales de exportación e importación de todo el Atlántico y el Caribe y tiene también puertos turísticos. Es así como tenemos que mirar a un futuro de relanzamiento industrial necesario en Nuevo Chimbote, porque la pesca ya no abarca y el acero menos, es mirar en un puerto moderno que respete la maricultura, la pesca artesanal, a los pescadores artesanales, que hayan los muelles artesanales para que la gente, sobre todo de Villa María y Las Brisas, sigan teniendo un trabajo artesanal calificado. Sí se puede, no es una utopía. Otra de las cosas fundamentales es que las autoridades no podemos cerrar los ojos. ¿Qué pasa en las ciudades mineras? Por ejemplo, ¿qué pasó con Antamina? Tuvo que venir gente de Tacna, de Arequipa, que tenían experticia en trabajos mineros. Y nuestra gente no pudo tener opción de trabajo porque no sabían de minería. Si hoy vemos que tenemos a Chancay, si hoy vemos que Sim Astilleros empezó a construir su segunda planta, si hoy vemos que Estados Unidos está mirando a Chimbote como una posibilidad de un puerto, es verdad, a menor escala que Chancay, pero un puerto importante, en donde los americanos quieran tampoco no quedarse rezagados frente a China, es momento de capacitar nuestros institutos, nuestras universidades, sobre todo a nuestros jóvenes para que aprendan lo que es la maricultura, lo que es el comercio exterior, lo que es manejar cadena en frío, lo que es en transporte de operarios de container. ¿Cuántos operarios tenemos ahorita? Si ahorita, por ejemplo, dijeran, necesitamos trabajadores en el puerto de Nuevo Chimbote para cargar, ¿cuántos saben manejar grúas telescópicas que carguen containers? Ninguno. Hay que preparar en soldadura. Aquí apunté a algunas de las especialidades necesarias que ya se deben de planificar. Maricultura de conchas, de pescas y de algas. Procesamiento de conchas y pescado. Turismo de naturaleza. Investigación oceanográfica científica. Restaurar los humedales. Deportes náuticos. Industria de alimentos. Metalmecánica. Procesamiento y embalaje. Es decir, ya no tenemos que ser como antes, con todo respeto de Chimbote, de solamente exportar materia prima y dejar nuestras tierras y mares contaminados. No, hoy vamos a ser fabricantes, a manufacturar. Qué hermoso sería que nuestra localidad empiece a empacar sus peces, sus jugos, sus frutas, sus agroindustrias. Miren en la Carbonera, cuántos higos hermosos hay, cuántas pitahayas, pero cuántos jugos se podrían ellos elaborar si tuvieran ya la libertad de trabajar sin molestias, al contrario, impulsar realmente el emprendimiento. Saludo a mi amigo Martín Ñovera, mi amigo Hugo Asensio, de la Villa Universitaria. Por eso, que es momento de aprender a manufacturar, pero ¿cuándo vamos a manufacturar? Cuando enseñemos a la juventud a capacitarse, tanto en la parte profesional como en la parte técnica. Esta bahía debe siempre, siempre mirar a la bahía El Ferrol de Chimbote, que la dejaron sucia y contaminada a las industrias, porque no se planificó, porque no se hubo acciones de prevención. Esta bahía tiene que estar siempre ecológica, limpia, con una maricultura controlada para que vayan turismo de deportes náuticos, lanchas, en la noche. Si nuestra gestión pudo transformar 99 hectáreas con el Grupo Interban, una ciudad nueva, de Interban hacia nuestras costas, ¿por qué no tener ahí el Asia verdadero de Nuevo Chimbote, deporte y turismo nacional de deporte acuático, etcétera? Y todas las carreras técnicas y profesionales que les he explicado. Por eso que Nuevo Chimbote tiene que relanzar su industria porque ahí está el futuro. Allí está el futuro del trabajo. Obviamente, que venga la inversión si quieren construir un puerto en Nuevo Chimbote, estudiar, pero sobre todo el respeto al medio ambiente, trabajo para nuestra gente y cuidado con nuestros pescadores artesanales y más bien apoyarlos ahí.
Un saludo a Alex en Puerto El Dorado. Disculpe que no pueda comprarle las mallas, pero ya vamos a ver luego de comprarle las mallas a Alex, que me está escuchando seguramente. Entonces, ese es con mucha claridad mi propuesta a la gestión que se tiene que hacer de Nuevo Chimbote. Y vuelvo a ser insistente, y disculpen que sea hasta cargoso, el tema del agua. El proyecto de grandes ciudades, y aquí mi saludo a la congresista Lady Camones, porque entiende perfectamente, he conversado con ella anteriormente, de que el proyecto de grandes ciudades es un proyecto a largo plazo, pero tranquilamente se pueden ampliar las lagunas de tratamiento, los pozos, perdón, de tratamiento de agua y la laguna de excavación, las PETAR, y tener líneas de conducción, porque solamente con el agua vamos a tener viviendas para los jóvenes. Solamente con el agua vamos a tener la inversión privada para el parque industrial. Lo demás va a ser una utopía. Sin agua no hay nada. Un parque industrial necesita 50 hectáreas, pero necesita que tenga el abastecimiento de agua potable, luz, desagüe. Es decir, la prioridad, obviamente, por un tema social para las familias que cargan agua contaminada y peligrosa, también es el agua en el sistema de su relanzamiento industrial. Por eso me contagio en inquietud, y me disculpa si a veces soy un poco emotivo, pero soy un obsesivo en estos proyectos porque sí se puede. Mucha gente decía no se puede hacer la plaza. Mucha gente no entendía qué era un polideportivo. Mucha gente me cuestionó por construir el teatro y el centro cultural. Pero hoy todavía nuestra juventud espera mucho de nosotros, mucho de nosotros. Y para eso tenemos que estudiar, capacitar, atraer a la inversión privada, y desarrollar a Nuevo Chimbote, a Chimbote y a todo Ancash. Mi saludo en este domingo. Quiero agradecerles por su tiempo. Permítame ponerme los lentes para ver y saludar a todos los que están conectados. Vamos a seguir y así es. El terminal terrestre en Nuevo Chimbote ya es una inquietud de Estados Unidos. I know it. I listen it in the North American Embassy. No puedo hablar más porque puedo pecar de infidente, pero a veces el político un poquito olfatea más allá. Entonces, así que siempre con fe, con optimismo, y que Dios, a quien dependemos y sabe lo que hace, agradecerle siempre. Un saludo a todos ustedes y que tengan un feliz domingo. Muchas gracias por escucharme. Cuídense.